Reciclo puede ser el régimen que más te conviene o el que te está costando dinero sin que lo notes. Y lo peor es que casi nadie te explica bien. Te diste de alta, te dijeron paga poquito y te dejaron solo. El resultado, miles de personas en Reciclo viven adivinando cuánto le deben al SAT, si están facturando bien o si en cualquier momento les va a caer un requerimiento. Mira, el problema de fondo es este. Reciclo es un régimen sencillo en la teoría, pero si no entiendes 2 o 3 o 4 claves, terminas pagando de más. O peor, terminas fuera del régimen sin darte cuenta. Hoy te voy a explicar desde cero todo lo que de verdad importa. Para quiénes reciclo, quiénes no pueden estar aunque quieran, con qué otros regímenes es compatible, exactamente cuánto se paga, qué obligaciones tienes cada mes y al final te voy a resolver las dudas que más me preguntan. Y todo va fundamentado en la ley del ISR, la ley del IVA, la resolución miscelánea, nada inventado. Si te quedas hasta el final, vas a salir sabiendo si Reciclo te conviene o te está costando dinero. Así que vámonos. ¿Y qué significa Reciclo? Quiere decir régimen simplificado de confianza y el nombre lo dice todo. Es la forma más sencilla y más barata que existe hoy en día para que una persona pague sus impuestos. En la mayoría de los regímenes, calcular tu impuesto es un dolor de cabeza. Sumas lo que ingresaste, le restas los gastos, sacas tu utilidad, aplicas tarifas de impuestos que para la mayoría resultan complicadas. Es todo un relajo. En Reciclo no. Aquí es directo, agarras lo que entró de dinero a tu cuenta, le aplicas un porcentaje pequeño y ese es el impuesto que pagas. Y ojo, con una palabra que va a ser clave en todo el video, pagas sobre lo que cobraste, no sobre lo que facturaste. ¿Cuál es la diferencia? Que si hiciste una factura, pero el cliente todavía no te paga, no pagas el impuesto por ese dinero, hasta que de verdad llegue a tu cuenta bancaria. Que eso es muy importante, ya que a mucha gente nadie se lo explicó y ahorita están facturando de forma incorrecta. Ahorita lo vemos con números para que te quede clarísimo. Ahora, ¿para quién es Reciclo? Reciclo es para personas físicas que obtengan ingresos por cualquiera de las siguientes actividades. Número 1, actividad empresarial. O sea, tienes un negocio, una tienda, un taller, venta de productos. Número 2, servicios profesionales, es decir, honorarios. Freelancers, consultores, diseñadores, médicos, abogados. Y número 3, arrendamiento. Si rentas un local, una casa, un departamento. Y por último, actividades del sector primario, agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. La condición principal, que tus ingresos anuales no rebasen los 3,5 millones de pesos. Ese es el límite que marca el artículo 113E de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, presta mucha atención a lo que sigue, porque aquí es donde la mayoría se equivoca y termina con problemas. Hay gente que cree que puede estar en Reciclo y la ley te dice que no. ¿Quiénes no pueden estar? El mismo artículo 113E en su octavo párrafo es clarísimo. No pueden tributar en Reciclo aunque ganen menos de 3,5 millones de pesos. Número 1. Los que sean socios o accionistas de una empresa, de una persona moral. Este es el principal impedimento. Si tienes acciones en una empresa, en principio quedas fuera. Pero ojo, porque puede sonar obvio, pero el limitante también aplica en las inversiones como la bolsa de valores, el S&P 500, el Nasdaq 100, entre otros. También es importante decirlo, hay excepciones en la regla 3.13.19 de la resolución miscelánea, por ejemplo, si eres socio de una asociación civil o una donataria. Pero son casos puntuales. La regla general dice que si eres socio no puedes estar en Reciclo. Número 2. Los extranjeros que viven fuera de México, pero que tienen un negocio fijo operando aquí. En pocas palabras, si tú no resides en el país, pero aquí tienes una sucursal, una oficina, un local o cualquier negocio funcionando, en este caso no entras tampoco a Reciclo. Y número 3. Los que tengan dinero, inversiones en paraísos fiscales. Esos países donde casi no se pagan impuestos. Si tienes ingresos de ese tipo, en ese tipo de esquemas, quedas fuera. Número 4. Cierto tipo de asimilados a salarios. Te lo simplifico. Hay personas que cobran por honorarios, pero el SAT los trata casi como empleados. Por ejemplo, quienes son considerados como consejeros en una empresa, quienes facturan prácticamente a un mismo cliente como si fuera su patrón. En este grupo en particular tampoco puedes estar en Reciclo. Y por supuesto quedas fuera si rebasaste los 3,5 millones de pesos. Entonces ya sabemos quién sí y quién no. Pero aquí viene una de las dudas más comunes que recibo. Oye, ¿y si además tengo un trabajo
trabajo donde recibo un sueldo o si recibo intereses en un banco, en Nu, en una Sofipo, me sacan de reciclo? Y te lo contesto en este instante. ¿Con qué regímenes es compatible? Buenas noticias, porque para algunos inversionistas y empleados, el sexto párrafo del artículo 113E permite combinar reciclo con dos tipos de ingresos. Número 1, sueldos y salarios. O sea, puedes tener tu trabajo como asalariado y tu actividad en reciclo al mismo tiempo. Intereses, los que te paga el banco, como lo mencionamos hace un momento, Nu, Clar, cualquiera de estas aplicaciones para obtener intereses. La única condición es que todos tus ingresos sumados no rebasen los 3.5 millones de pesos y se calcula de forma independiente. Es decir, tu sueldo por un lado, reciclo por su lado e intereses por separado. Pero que en total la suma de salario, reciclo e intereses no sea más de 3 millones y medio de pesos. Lo que no es compatible, te lo repito nuevamente, es ser socio de una persona moral. Eso no se combina, eso te excluye completamente del régimen. Y pon mucha atención en esto, porque es el error que veo todo el tiempo. Reciclo no es compatible con las plataformas digitales. Tú generas ingresos por Uber, Didi, Rappi, Airbnb, Mercado Libre. No puedes meter esos ingresos a Reciclo. Punto. Esto no es una opinión mía, lo dice el mismo artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 3.13.3 de la Resolución Miscelánea, las cuales te invito a que la revises para que te quede más claro. Que ahí mismo menciona que quienes reciban ingresos por plataformas digitales deberán apegarse al régimen específico, es decir, no pueden quedar dentro de reciclo. Así que si manejas por una app o rentas un Airbnb, este no es tu régimen tampoco. Ahora, ¿cuánto se paga en reciclo? Aquí está el corazón de por qué reciclo puede hacerte ahorrar dinero. El ISR se calcula con esta tabla del artículo 113E, aplicando un porcentaje sobre tus ingresos cobrados del mes, sin reducción alguna. En esa tabla podrás ver cómo va aumentando el porcentaje conforme crecen tus ingresos, pero como máximo llega al 2.5%. Te aconsejo le tomes una captura a esa tabla. Y vamos a aterrizarlo. Imagina que en el mes cobraste 40,000 pesos, estás en el rango de hasta los 50,000, o sea, el 1.10% del impuesto sobre la renta. Tu ISR del mes por esos 40,000 pesos serían solamente 440 pesos. Compáralo con el régimen general, donde podrías llegar a tasas de hasta el 35% sobre tu utilidad. Por eso digo que Reciclo puede ser una oportunidad enorme si tu caso encaja. Pero espérame un poquito, porque aquí viene la confusión número 1 que tiene la gente y que necesito te quede clarísimo. Ese 1.10% no es el único impuesto que pagas. Reciclo simplifica el ISR, el impuesto sobre la renta, pero el IVA lo pagas aparte, igual que todo mundo. Son dos impuestos diferentes, en dos cálculos diferentes, no los revuelvas. Te aterrizo con el mismo ejemplo. Cobraste 40,000 pesos, pero como casi todas las actividades llevan IVA, en realidad facturaste 40,000 más el 16% de IVA, o sea 6,400 pesos. Tu cliente te pagó 46,400 en total. Pero ojo, los 6,400 no son tuyos, son del SAT. Tú nada más lo estás cobrando para entregarlos. Entonces tienes dos cuentas por separado. Cuenta número 1, el ISR. Por 40,000 pesos aplica el 1.10% igual a 440 pesos de impuesto. Y aquí la clave es este número. No baja aunque tengas gastos, porque en Reciclo los gastos no se deducen para el ISR. Cuenta del IVA. Cobraste 6,400 de IVA. Ahora supón que en ese mes tuviste 10,000 pesos de gasto del negocio más IVA. Es decir, 1,600 de IVA en tus compras. Ese IVA que tú pagaste se llama IVA acreditable y lo puedes restar del IVA a pagar, que serían los 6,400. Es decir, 6,400 menos 1,600, te toca pagar de IVA 4,800. ¿Captas la jugada? Ese gasto de 10,000 pesos sí te ayudó, pero solamente en IVA, bajándotelo 1,600 pesos. En ISR no te movió ni un peso, sigues pagando los mismos 440. Por eso mucha gente junta facturas pensando que va a pagar menos ISR, y no es así. Las facturas de gastos te sirven únicamente para el IVA, no para bajar ISR, que te quede bien grabado. Ahora, hay un detalle que mucha gente no sabe y que se conecta con esto. Si tú le facturas a una empresa, a una persona moral, esa empresa está obligada por el artículo 113J a retenerte el 1.25% de ISR
sobre el subtotal. Esto no es un impuesto extra, es un anticipo al pago de tus impuestos. Es decir, vas a recibir un poquito menos cuando te paguen la factura, pero cuando pagues tus impuestos vas a pagar menos. Pausa rápida. Todo lo que te acabo de explicar, cuánto cobraste, cuánto te retuvieron, cuánto de ISR y cuánto de IVA, es justo lo que Reglo hace por ti. El único software en México especializado en reciclo. Reglo descarga tus facturas de ingresos y gastos todos los días y te calcula el impuesto en automático para que sepas en tiempo real cuánto vas a pagar. Se acabó eso de andar adivinando. Facturas, complementos y cálculos en segundos, sin las caídas del SAT. Entra al link de la descripción y descubre la promoción vigente. ¿Qué obligaciones tienes si estás en reciclo? Que se llame simplificado no significa que no tengas obligaciones. Estas son las que sí o sí debes de cumplir. Primero que nada, estar inscrito y vigente en el RFC, activo con tu e-firma, tu buzón tributario habilitado, porque ahí el SAT te manda cualquier notificación. Tenlos listos y actualizados. Número 2, emitir CFDI por todos tus ingresos. Cada peso que cobres, cada factura, guarda el CFDI de tus gastos. Número 3. Tu declaración mensual. Se presenta a más tardar el día 17 del mes siguiente y el SAT te precarga con todas tus facturas de ingresos, de gastos. Tú revisas y pagas el impuesto. Y aquí viene algo que no muchos saben. Pon mucha atención a esto porque aquí es donde la gente cae en multas sin querer. Esta declaración mensual incluye también el IVA, porque ojo, Reciclo simplifica el ISR, pero no simplifica el IVA. Como lo platicábamos hace un momento, el IVA se causa, se traslada, se acredita y se declara igual que en cualquier otro régimen fiscal. Recuerda, IVA de tus ingresos menos el IVA de tus gastos, menos el IVA que te retuvieron las personas morales. Esto está en la ley del IVA, no cambia por estar en reciclo. Y otra cosa crítica, si en un mes no tuviste ingresos, igual debes declarar en ceros, pero declarar. No presentarlo cuenta como una omisión y acumular omisiones te puede sacar del régimen. Número 4. Tus pagos mensuales son definitivos. Esto es de las mejores noticias para reciclo personas físicas. A diferencia de otros regímenes, aquí no hay ajuste anual, nada complicado. Y de hecho, según la regla 3.13.7 para la resolución miscelánea de 2026, la mayoría queda relevada de presentar la declaración anual siempre y cuando hayas cumplido con tus pagos mensuales. Ahora, para ir cerrando, vamos con uno de los puntos más importantes del video. Resolver algunas de las dudas más comunes que me llegan, sobre todo de aquellas personas que recién se acaban de inscribir. Te voy a contestar de corrido estas preguntas que, como te comento, son las que más me llegan. ¿Puedo deducir mis gastos si estoy en reciclo? Para ISR no, como lo platicamos hace un momento, el impuesto se calcula solamente sobre tus ingresos, pero sí puedes aprovechar estos gastos para pagar un poco menos de IVA, porque recuerda que para IVA sí puedes acreditar el IVA de tus gastos. Número 2, tengo que llevar contabilidad. Como persona física de reciclo no estás obligado a enviar la contabilidad electrónica, lo cual pues, es una carga menos. Me retuvieron de más y me salió a favor. ¿Pierdo este dinero? La respuesta es que no. Primero que nada, lo acreditas contra los meses siguientes y desde 2026 también la regla 3.13.34 te permite solicitar la devolución del impuesto mes con mes en caso de que hayas tenido saldos a favor. ¿Me conviene el reciclo o el régimen general? Aquí depende prácticamente de tus gastos. Si tienes pocos gastos, como los profesionistas, muy posiblemente el régimen que más te convenga sea reciclo. Pero si tu negocio tiene muchos gastos, tiene márgenes muy apretados, tiene nómina, paga seguro social, a veces el régimen general, es decir, persona física con actividades empresariales y profesionales, sea el régimen que más se acomode para ti. Por eso siempre comento que es más importante revisar tus gastos antes de tomar una decisión de si reciclo o actividad empresarial. Pero también te dejo un video por aquí donde hacemos la comparativa y te presento una guía para que te ayude a tomar mejor la decisión. Cuando termines de ver este video, te recomiendo que lo vayas a ver. ¿Qué pasa si rebaso los 3.5 millones de pesos? En automático sales del régimen. Debes avisar al SAT, debes de presentar un aviso donde hagas un cambio, una actualización en tu RFC y deberás de migrar al régimen general, que es el de persona física con actividades empresariales y profesionales. Y por último, ¿cómo me pueden sacar de reciclo? Para cerrar con la parte técnica, memoriza las 3 formas de quedar fuera, porque salirte de reciclo es caro. Te mandan al régimen general con una carga administrativa más alta y sobre todo con unas tasas de impuestos que pueden llegar hasta el 35% de tu utilidad. Número 1, te sacan si rebasas los 3.5 millones de pesos. Número 2, dejas de presentar declaraciones o acumulas omisiones. Número 3,
caes en alguna de las causales de exclusión que ya vimos, como por ejemplo volverte socio de una empresa. La buena noticia, las 3 se pueden evitar con orden. Factura todos tus ingresos, declara cada mes, aunque sea en ceros debes de declarar, y vigila tu acumulado de ingresos durante el año, no hasta diciembre. Y volviendo a donde empezamos, ¿estás pagando de más? Si tienes pocos gastos y tus ingresos están por debajo de los 3.5 millones de pesos, probablemente Reciclo siga siendo tu mejor opción, porque son tasas desde el 1 al 2.5% de impuestos, pagos definitivos y en la mayoría de los casos sin declaración anual. La oportunidad está ahí, solamente que hay que aprovechar y vigilar bien que estés cumpliendo con todo. Si este video te ayudó a aclarar un poco mejor tu panorama, deja un like, suscríbete, porque en el próximo video te voy a enseñar paso a paso cómo hacer tu declaración mensual en Reciclo, sin errores y sin pagar de más. Nos vemos en el siguiente.